Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la semana uno de nuestro taller de SQL. Mi nombre es Paula Arispe, también conocido como Kira Mishima en el mundo del desarrollo. Y permíteme antes de seguir comenzando, ver si está grabando el audio. Ah, sí, es que luego de repente apago el micro y se me va el audio. Entonces puedo estar hablando y no me daré cuenta de que está pasando esto, ¿no? Entonces, nuestra semana uno, ¿no? Ok, en la semana anterior, que es la semana cero, fue más que nada la introducción a nuestro temario y qué es lo que vamos a hacer y shalala, shalala, ¿no? Y vimos algunas partes de lo que es el SQL, los beneficios de usarlo, los tipos de SQL eh, y los componentes que lo conforman, que eran DDL, DML, DQL, DCL y TCL, ¿no? En inglés TCL, ¿no? Y aquí en esta semana uno, pues vamos a aprender lo que es cómo crear una base de datos, cómo crear un esquema y cómo crear nuestras tablas. Y los tipos de datos y algunas restricciones, ¿no? Las constraints. Y al final pues está el ejercicio para que ustedes lo hagan en casita y en el siguiente video pues vamos a eh, comparar, ¿no? Bueno, ustedes van a comparar lo que yo hice contra lo que ustedes hicieron. Pues comencemos. Pues vamos a comenzar con database. Pues técnicamente database es la colección de datos interrelacionados que facilitan pues lo que es todo lo que es la recuperación, la inserción y la eliminación de manera eficiente en una base de datos. Técnicamente la keyword database, aquí de olvidé ponerle mayúsculas todas. La keyword database pues en MySQL pues es el sinónimo de esquema. Eh, técnicamente no existe un como créate la base de datos, ¿no? Sino que con lo que se trabaja es con el esquema y pues el que va a contener toda la relación de nuestras tablas y datos, objetos, store procedures, etcétera. Y pues en Postgres pues la database, el comando database pues nos va a crear la base de datos y pues dentro van todos nuestros esquemas. Es un poco raro, ¿no? Pero te acostumbras a switcharte de entre uno y otro. Por eso aquí lo agregué porque acuérdense que estamos viendo MySQL o PostgreSQL, cualquiera de los dos que estén utilizando, pues se adapta a ese taller. Luego de ahí tenemos los esquemas o esquema. Pues técnicamente muchos lo conocen como el plano de la base de datos y pues en este pues se describen las relaciones que hay entre tablas o modelos. Y pues como dije en MySQL es esta palabra clave pues es el sinónimo de database también, ¿no? Y pues la sintaxis para crear pues, nuestra base de datos en MySQL pues va a ser la siguiente. Tenemos la de la keyword create en azulito. Las puse en colores para que las vayan identificando. Recuerden que todos los comandos de SQL deben ir en mayúscula. Y ya los que son tablas y columnas, pues estas van en minúscula. Escuché un ruido raro, pero es que están haciendo mis gatos. Y entonces, la primer keyword que vamos a usar es la keyword create, o palabra reservada. Y luego vamos a usar el database. Como dije, escribir database o esquema, pues al final nos va a crear un esquema. Y luego va nuestro nombre de nuestra base de datos. Sin las llaves de mayor o menor que. Y como aquí abajo, pues aquí lo represento, puede ser database o esquema. Y independientemente, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una empresa que es japonesa, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pues debemos escoger el tipo el conjunto de caracteres que están permitidos. Entonces lo especificamos con la palabra reservada character set y luego ahí va el tipo de carácter. En este caso, por default, se utiliza uno que se llama UTF-8 MB4, que son de 4 bits, que generalmente por default, viene configurado por default cuando instalamos nuestra MySQL o Postgres, y pues va a permitir cualquier tipo de carácter, entonces como muy global, pero existen otros,
específicos, por ejemplo, para la acentuación en Turquía, para acentuación en Rusia, en Japón, etcétera, ¿no? Independientemente de esos también existe la colación. Y pues la colación, pues también es por ejemplo, tenemos el latín, ¿no? Y en latín, pues existen varios catálogos de character sets. Y dentro de eso tenemos la colación para Turquía, para Emiratos Árabes, etcétera, ¿no? Entonces por eso usamos la palabra reservada Coley y ahí seleccionamos para qué país está enfocado. Y para ver todas las colecciones, el listado de character sets que tenemos disponibles en este caso en MySQL, pues usamos, escribimos en nuestra consola show character set y esto nos va a traer lo que es ¿cómo se llama? El listado de characters pues el conjunto de caracteres permitidos, ¿no? Y para eso déjeme abro nuestro querido Beekeeper Studio. Ahí vamos esta. Beekeeper Studio, ¿dónde estás? Porque si lo hago en una consola, por ejemplo, bueno, acuérdense que si no tienen instalado esto, pues no pueden utilizarlo, ¿no? Mientras el Beekeeper Studio ya se está abriendo. Entonces, por ejemplo, yo me voy a conectar a través de consola. -u. Luego nuestro usuario y le pongo la bandera de -p que indica que le va a pasar la password. Entonces mi password. Y ya entré, ¿no? Entonces estoy aquí en MariaDB. Show character set, creo que así es. Y aquí están todo el listado que podemos utilizar. Por ejemplo, está el de UTF-8 MB3, por aquí está otro UTF-8, UTF-16, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál elijamos, pues es digamos que el tipo de acentuación que podemos utilizar. Igual lo mismo pasa con la colación. En este caso, show collation. Y pues aquí el listado es más grande porque va a estar ligado a lo que es al, al conjunto de caracteres. En este caso, mira, aquí vemos que se repite varias veces. Entonces lo que decía, por ejemplo, Latin 1, pues tiene Alemania, Suecia, Dinamarca, uno en general, España, etcétera, ¿no? Checoslovaquia, Hungría. Entonces es muy importante, pues saber, dependiendo de a qué lugar estés creando la base de datos y pues ese es el tipo de caracteres que vas a permitir. También, pues generalmente pues utilizas el UTF-8, ¿no? Porque permite todos, pero es mejor utilizar el conjunto, los caracteres, específicos de la región, porque luego a veces hay temas como de gobernanza, que hay que seguir reglas del país, etcétera, ¿no? Y eso fue como la sintaxis para lo que es ¿cómo se llama? Pues MySQL. Para Postgres, nosotros debemos, si deseamos crear la base de datos, primero, como aquí se utiliza un poco diferente, pues debemos crear primero la base de datos. Si no elegimos la base de datos, si no creamos una base de datos, pues se va a crear la base de datos en pues en la base de datos general, que es la de Postgres. Pero si nosotros estamos trabajando con diferentes proyectos, pues no queremos mezclar esquemas en la misma base de datos. Entonces por eso creamos una base de datos para tener nuestros esquemas relacionados a esa base de datos. Entonces debemos crear primero lo que es usar el comando create database y el nombre de nuestra base de datos. Y una vez que nosotros creamos eso. Ay, perdón. Una vez que nosotros creamos eso, pues debemos cambiarnos a, a esa base de datos y pues crear un esquema dentro de esa base de datos. Y pues aquí, a diferencia del MySQL que recibía charter set y lo que collection, aquí varía un poco porque por ejemplo aquí se llama encoding lo de los caracteres.
Entonces, va a recibir encoding y para ver todo este listado de character set name, a diferencia del MySQL o el MariaDB que tienen show character set, debemos hacer una consulta hacia la tabla information schema, que es una de las tablas que vienen por default cuando nosotros instalamos Postgres o MariaDB o cualquier otro motor de base de datos. Y pues aquí viene en Information Schema, pues viene toda la información que necesitamos saber sobre la base de datos. Igual lo mismo pasa para el caso de para locale. Aquí igual necesitamos consultar Information Schema, que es el esquema. Y la tabla collections, y ahí se nos va a regresar todo el listado que vimos hace rato en MariaDB, de hecho, güey. Y de ahí pues vamos a comenzar a crear nuestra primera base de datos. Si nosotros estamos usando MySQL o MariaDB o Percona, pues vamos a utilizar el command, ya sea con create database o con el otro, que es Postgres, ¿no? Se me fue el nombre. Me tomo mi agüita. Entonces, una forma de ver desde la línea de comandos. Aquí no lo cambia, no lo limpia como en Linux. Una forma de ver qué database, cuántas bases de datos tenemos o esquemas tenemos en nuestro MariaDB, pues es utilizar el comando show database, y eso te va a regresar la consulta de pues el listado de bases de datos que hay en el sistema. Por default siempre vienen information schema, que se llama MySQL, en Postgres se llama Postgres, performance schema y sys, y pues tienen como que información de la base de datos en general. Cada uno tiene sus cosas. Luego de ahí, por ejemplo, si nosotros nos vamos ¿cómo se llama? Déjamelo, a Postgres. Pues en Postgres, nosotros lo tenemos un poco diferente. Espérenme a que esta cosa abra. Ok, entonces, ay no, no era aquí. Era aquí mismo. Pero tengo que conectarme a mi computadora, a mi otra computadora. Dice que tengo cosas por hacer. Entonces necesito conectarme. Ay, es que tarde. Ok. A diferencia de, por ejemplo, lo que en MySQL, que nosotros usamos show databases, en, en Postgres nosotros no tenemos ese comando. Entonces debemos escribir diagonal invertida L, enter, y con eso vemos las bases de datos que tenemos disponibles. Aquí se nos detalla un poco más. Por ejemplo, tenemos el nombre de la base de datos, quién es el dueño de esa base de datos, que por default pues es Postgres, la codificación, la colación, el tipo de colación, y por ejemplo aquí podríamos tener los privilegios para acceder, ¿no? Y aquí por ejemplo tenemos template 0, template 1, que son como que bases de datos default que tiene ¿cómo se llama? La base de datos de Postgres. Es para que en el caso que tú estés trabajando con proyectos que utilizan, como que siempre utilizan la misma estructura, ¿no? En tablas y todo eso, pues ya tienes como que el molde, y nada más en base a eso, pues ya generas toda la base de datos y los esquemas. Y por ejemplo, si nosotros queremos switcharnos a una base de datos, nosotros usamos en MySQL o MariaDB, usamos el command, la palabra reservada use, y luego el nombre de la base de datos. Por ejemplo, voy a switchar ese que dice movies. Y como pueden ver, aquí decía none, y ahora cambió a movies. Entonces, y una vez que tú ya estás dentro de una base de datos, pues puedes hacer el comando show tables, y pues puedes ver la información de qué tablas tiene esa base de datos.
Aquí en PostgreSQL, pues cambia. Tienes que usar diagonal invertida, luego por el nombre de la base de datos, y con eso te cambia. Y para hacer el show table, pues es diferente. A ver, creo que es así. Así. Entonces tienes que usar diagonal DN. Y con eso ves digamos que el listado de los esquemas. Creo que aquí es movies. Déjenme ver, deje subo. No, vamos a usar el comando de acá porque no me acuerdo bien. Como casi no utilizo ok, es diagonal D. Ja, creo que es public. Ja, no me acuerdo. Bueno, después lo vemos, pero por eso es un comando diagonal algo. Pero yo creo que varía ligeramente. Entonces, pero continuemos. Entonces vamos a crear nuestra base de datos. Entonces para crear nuestra base de datos, pues en MySQL, pues vamos a hacer todo esto. Y también, por ejemplo, en el Beekeeper Studio, vamos a cerrar esto. Cuando nosotros nos conectamos pues, pues en este caso me estoy conectando al MariaDB, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en estos editores, pues ya que son gráficos, pues nosotros podemos seleccionar fácilmente la base de datos y pues se nos cargan nuestras entidades, ¿no? Así, así de fácil. Entonces aquí vamos a crear, en lugar de usar la línea de la consola, vamos a crear vamos a crearla desde aquí. Vamos a crear database universe, edit tabulador, creo que era eh, espacio, ¿cómo es? Cambiar la mayúscula a minúscula, es University DB. Nosotros podemos crear así y nos va a crear, por default va a tomar que UTF-8 MB4, ¿no? Chat tercer UTF-8 MB4. Es importante también mencionarles que, por ejemplo, si nosotros especificamos el charter set y el colley, pues cuando nosotros creemos la base de datos, vamos a crear usando los key schema, ¿no? Porque es digamos que es como se crea. Si nosotros especificamos, pues vamos a utilizar esos, pero si no si nosotros especificamos el charter set nada más, pues va a utilizar o el que tenga por default inmediato. Ves que tienen como un listado de la colación, pues va a tomar como que el primero que tenga definido. Por ejemplo, el general, el general es el que siempre está como por default. Pero si no, si por ejemplo nosotros especificamos la colación y no el character set, va a tomar el que tenga definido como padre, por así decirlo, como charter set. Entonces, no hay como que, se me olvidó ponerle uno y el otro, ¿no? UTF-8 MB4. Y con eso digamos que ya creamos nuestra base de datos. Entonces aquí le doy refresh. Pues aquí debe estar University DB y pues no tiene entidades, ¿no? Y ahora, y esto es para el caso de MySQL. Entonces, para MySQL, entonces, como decía, si nosotros queremos
usar esa base de datos, pues en la línea de comandos debemos usar use y luego el nombre de nuestra base de datos. Ahorita en modo gráfico, pues nada más nos vamos al select bots y seleccionamos la base de datos y pues ya estamos conectados a esa base de datos. Este es el caso del MySQL o el MariaDB. Para el Postgres, pues debemos hacer varios pasos. Y esto lo vamos a hacer directamente en la línea de comandos, porque generalmente cuando tú trabajas en el mundo laboral, pues no, pues, no lo copio. Entonces vamos a create database y university db encoding encoding y estos van entre comillas, entonces UTF-8. Y de ahí nos dice que ya se creó la base de datos. Y si yo hago diagonal n, pues ahí está University DB. Y está tomando la colación UTF-8 y el tipo UTF-8. Entonces nosotros vamos a switchear acá a nuestra base de datos. Y ya estamos, digamos, dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí en el Beekeeper Studio voy a desconectarme del MariaDB y voy a conectar a ese servidor local. Entonces aquí, por ejemplo, me está cargando los esquemas de la base de datos general, en este caso del Postgres. Y aquí si yo me voy acá, pues aquí está mi base de datos y pues no tiene más que los esquemas básicos que son Information Schema y el PG Postgres Catalog. Entonces digamos que siempre que creamos una base de datos, pues se crean estos dos esquemas que al final juntan como 203 entidades, ¿no? Y nos regresamos a nuestra dispositiva. Y pues eso fue para PostgreSQL. Luego de ahí vamos a ver sobre nuestras tablas. Y pues nuestras tablas más que nada representan entidades en nuestra base de datos. Puede ser lunita, estrellita, pancito. ¿Qué más? Cervezas, porque chelas es un tipo de cerveza, ¿no? Cervezas, comidas, etcétera, ¿no? Órdenes, ventas. Y pues si recuerdan los videos de introducción a SQL, pues acuérdense que tienen columnas y filas y que también se conocen como campos y registros. Y algunos también les llaman atributos. Y pueden ser también las tablas pueden ser temporales en algunos casos y pueden ser vistas. Como también en el video de introducción a SQL también vimos. Y acuérdense que siguen cierto criterio de creación. Y ese criterio pues ya lo vimos. Entonces acuérdense que las tablas pues deben tener nombres plurales en minúsculas. Los espacios pues se reemplazan por guiones bajos. Y las columnas pues son en singular. Y igual van en minúscula, ¿no? Igual siguen lo de los espacios se sustituyen por guiones bajos. Nada más para recordarlo rápido. Y luego de ahí tenemos los constraints. Esos se utilizan cuando estamos creando una columna. Pueden indicar que una columna sea un índice o no. Por ejemplo, los podemos utilizar cuando estamos creando la tabla o no los podemos utilizar. Ya después vamos a ver cómo, en caso de que no los utilicemos, cómo agregar estas restricciones a nuestra tabla. Y pues hay de dos tipos, ¿no? Los que son de campo único o puedes hacer combinaciones de varias columnas, ¿no? Para hacer como una llave única o un índice único. Y pues los más comunes son el not null, el unit, el primary key, foreign key, chet para usar nuestras expresiones regulares. El default para establecer un valor de predeterminado y create index para indicarle que vamos a crear un índice para recuperar la información de datos más rápidamente.
Y luego de ahí tenemos también, cuando creamos una tabla debemos especificar el tipo de dato. Y el tipo de dato, pues en SQL, pues es muy amplio. Entonces tenemos una gran variedad de tipos de datos. Por ejemplo, aquí puse en la otra, puse tipos de variables. Ok, tenemos, por ejemplo, el tipo bit. Pues técnicamente, pues los bits son unos y ceros, ¿no? Entonces, sus valores más bajos, pues será el 0 y el más alto, pues 1. Luego tenemos el tiny int que va desde el 0 hasta el 255. Luego tenemos el int que si recuerdan va desde el menos 2 millones hasta 2 millones. Luego bit int que va como a ver, miles, millones, billones, millones, cuatrillones, 9 quintillones, no sé si exista, hasta la parte negativa de eso. Y entonces también tenemos para tipos para textos, para datos geoespaciales, para archivos. Entonces, tenemos diferentes tipos de datos en base en SQL. Y por ejemplo, para debemos siempre cuando nosotros trabajamos con datos de tipo texto o carácter, los que llamamos cadenas, ¿no? Pues debemos especificar la longitud. Y pues digamos que este tipo de datos, pues siempre los vamos a encontrar como char, varchar, text. Y en el caso que necesitamos guardar datos de tipo Unicode, pues usamos nchar. Ahí lo escribí mal, escribí nchar, pero es nchar. Luego tenemos nvarchar y ntext. La diferencia es que en los de abajo, pues baja, toma el doble de almacenamiento, a diferencia de usar char y varchar. Pues al final de cuentas, los anteriores también almacenan los tipos Unicode. Entonces, digamos que es más como comodidad utilizar uno y el otro. Luego tenemos los tipos de datos binarios y pues para esto tenemos el tipo de dato binary y var binary. Y aquí un ejemplo que usaré, pero no es recomendable hacer, es por ejemplo cuando guardamos alguna imagen y entonces pues, podemos utilizar este binary o var binary para almacenar esa imagen en esa columna. Igual se puede utilizar para otras cosas, pero después vamos a ver. O sí. Luego también tenemos datos misceláneos, por ejemplo, los blob, que son objeto, que es la referencia a grandes objetos de gran tamaño. Binary Large Object. Los CLOD, que son exclusivos de Oracle. Los XML y el tipo JSON. Luego también incluye aquí la familia lo que son date, time, interval, datetime, timestamp, que no lo puse. Y también tenemos lo que son datos exclusivos. Por ejemplo, en Microsoft SQL Server tenemos el tipo money, que es un tipo de dato para almacenar pues datos de tipo monetario. Y pues eso no existe en otras bases de datos. Al menos no es el único lugar donde los he visto, porque en MySQL no existe. Todos ocupamos double o decimal, dependiendo de cómo estemos trabajando, pues esos valores monetarios. Y en Oracle pues tenemos el CLOD que hace referencia pues a grandes archivos de texto, por ejemplo, esos que miden más de 2 gigas en adelante. Y pues eso por ejemplo, en MySQL o MariaDB o en PostgreSQL, pues tenemos el text que está aquí arribita, ¿no? Que es igual almacena como hasta 2 gigas en el tipo text, y ya si nos pasamos pues tiene como otra versión más robusta. Y finalmente pues tenemos el Chatter Variant. Ese pues en PostgreSQL yo lo vi y lo puse porque digamos que eso es varchar, pero aquí cuando tú haces un respaldo de Postgres, pues te lo tiene como Chatter Variant. Pero es varchar al final de cuentas. Y para crear una tabla, igual tenemos la palabra reservada create. Y lo que va a cambiar aquí es que usamos la palabra reservada table. Y luego va nuestro nombre de la tabla. Y luego abrimos paréntesis. Y dentro de estos, pues van el nombre de nuestras columnas o campos. Luego va el tipo de dato y la longitud. Y
independientemente si queremos usar constraints o no, y pues o también podemos declarar al final algún constraint. Y es importante aclarar que ok, aquí perdón, siempre me equivoco. Y pues aquí en PostgreSQL pues la sintaxis es similar, solamente que debemos especificar el nombre de nuestro esquema. Si recuerdan, si nosotros creamos un esquema que se llama University, y entonces cuando creamos la tabla pues debemos generar poner el nombre de nuestro esquema antes, puntito, y luego el nombre de nuestra tabla. Y pues igual sigue la misma sintaxis que María o MySQL. Y pues aquí en diferencia de los demás del otro SQL, pues es que en Postgres pues no tenemos como tal un autoincremento. Aquí debemos utilizar un tipo de datos que se llama serial, y igual es un tipo integer, y pues ya tiene la parte de autoincrementar y que no sé, y que sea not nulo, ¿no? Y luego también podemos usar bit serial, pues en el caso se nos pasemos los 2 millones, pues ya usar como es como el bit int más o menos. Y o también podemos crear una secuencia. Entonces, cualquiera de esas dos opciones, pues es como se trabaja con PostgreSQL. Y aquí va nuestra primera tabla. Que vamos a agregar. Acuérdense que en la universidad, pues tenemos estudiantes, ¿no? Entonces, pues esos estudiantes, pues tienen un ID que va a ser un tipo chart de longitud 4. Para el nombre, pues student name. Va a ser un varchar de longitud 30, el grado, va a ser una letra donde puede ser A, B, C, Z hasta en adelante, la edad, un tipo integer, el curso, que en este caso es el varchar 50, y pues al final estoy agregando la constraint de que mi primary key va a ser student ID. Entonces después de que terminemos de declarar todas nuestras columnas, pues usamos otra de las constraints adicionales, ¿no? Entonces ahora nos vamos a acá. Vamos a bajarlo un poquito, no va a ser que el señor YouTube nos diga, cumple las reglas de... Entonces aquí yo estoy acá en mi base de datos, ¿no? En local. Pero yo lo quiero crear acá. Yo ya estoy aquí, ya estoy en mi base de datos, entonces vamos a crear vamos a desaparecer este de acá. Y vamos a create table students. Luego abro paréntesis, cierro paréntesis y pongo punto y coma para indicarle que ahí se acaba mi query. Y luego aquí le doy le doy un tabulador, y también puede ser espacio, pero es más cómodo con tabulador porque llegas más rápido. Imagínate cuántos espacios tengo que hacer ahí. Luego student ID va a ser char 4. Luego coma student name, pues va a ser varchar 30, coma el gray, pues va a ser de una sola letra, de un solo carácter. La edad, pues como es numérico, pues 1. Para este caso, pues aquí estoy usando un integer normal, entonces puede tener 2 millones a menos 2 millones. Entonces ahorita no me estoy poniendo como que especial en esta apartado, pero igual puedo usar TinyNin, que va desde 0 a 255, ¿no? Bachar de 50. Y terminamos con lo que es nuestra primary key. En este caso, pues student ID. Y si todo salió bien, vamos a hacer esto acá.
Vamos a ejecutarlo. Dice que está ejecutando el query. Entonces vamos esperando. Y ya terminó. Y pues aquí como yo no le especifiqué el esquema, pues me va a pasar esto, ¿no? Que me lo creó dentro del esquema público. Entonces, acuérdense que le creé uno para uno que se llamaba igual. Deje nada más para recordar. A ver que se llamaba diferente, ¿no? Entonces todavía no lo había creado, entonces por ejemplo aquí vamos a ponerle no me acuerdo cómo es color control, ¿no? System University. Control, ¿no? Entonces aquí va a tener, si le doy refresh, todavía no tengo nada, como no tengo nada en el esquema, pues no me lo aparece. Entonces aquí voy a poner control university punto. Entonces ahora sí cuando lo ejecute, pues ahora sí ya me aparece aquí mi esquema. Entonces aquí pues tendría que borrar esta tabla pues del esquema público, ¿no? Entonces digamos que aquí puedes, como dije, en Postgres puedes tener diferentes esquemas conviviendo sin ningún problema, siempre y cuando hagan referencia pues a esa base de datos. Y por ejemplo, si yo me voy acá, pues aquí vamos a show databases, vamos a usar university. University debe. Y acuérdense que no tiene nada. Entonces, aquí la diferencia del Postgres es que una vez que tú te cambias a esa base de datos, pues ya no tienes que especificar el esquema, ¿no? Como en Postgres. Entonces yo puedo copiarlo y ya la regué. Porque... Ah, me sacó. Creo que si la puse bien. Ay, no, la escribí mal. Entonces aquí. Y es que aquí yo me lo copié. Y me lo llevé con todo. Entonces, por esa razón lo cancelé. Ay, ching, que de abrir el Visual Studio. Entonces aquí está, create table y ya. Le doy enter y pues ya la creo. Le doy el comando show tables. En lo que cierro el Visual Studio. Y pues aquí está mi tabla students, ¿no? Si yo utilizo el comando des students, pues me muestra la información de mi tabla. En este caso, pues aquí está lo que decía campo, field. Está student ID y aquí me dice el tipo, es que es char 4. Si acepta nulos o no, pues aquí como es primary key, pues no lo acepta. Es llave primaria, pues sí. Aquí le pone prim para indicar que es llave primaria. Y los valores de default, si en caso de que tenga, pues dicen que es nulo. Y pues aquí, pues los demás son nulos, ¿no? Y aquí, pues en extra, pues puedo agregar como comentarios extras de esta base de datos, bla, 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 bla. Y pues en Postgres, voy a usar el comando dn para ver en este caso el listado de nuestros esquemas. Como ahora sí ya lo creé, pues ahora sí ya me aparece. Y con D pues veo
un poco más, en este caso la esquema pública, que tiene public students. Y déjenme ver. Por ejemplo, aquí podemos hacer, aquí en el Beekeeper Studio, expandir nuestra tabla y pues también ver este tipo de datos. Déjenme ver. Y también, por ejemplo, podemos usar students diagonal de más. De hecho, por ejemplo, sin el más puedo obtener más información de esto. Y esto es como hacer un describe, pero en Postgres. Entonces igual tenemos la columna, aquí se llama columna, no field. Y pues tenemos el student ID, el grado, en este caso pues el tipo, pues aquí vemos character, ¿no? Y el varchar, lo que les decía, lo convierte a character body. Entonces, tiene sus cosas, pero una vez que te acostumbras a utilizarlos, pues ya es como que muy fácil. Switcharte entre uno o el otro, ¿no? Y luego para insertar datos, pues nosotros utilizamos la palabra reservada insert y luego into y luego debemos especificar nuestro nombre de nuestra tabla. En este caso insert pues estamos indicando que vamos a insertar, ¿no? ¿En dónde? Con into, en este caso la tabla de students, y nosotros les pasamos las columnas que deseamos insertar. En este caso, por ejemplo, esto voy a insertar en la columna Student ID, en el Student Name, en el Grade, en Age y en Course. Y luego de ahí cerramos nuestras paréntesis y luego de ahí le damos espacio y luego usamos la palabra observar values y luego ahí vienen los valores, en este caso haciendo referencia al orden en el que especificamos después en los paréntesis anteriores, en este caso el Student ID, el Student Name, el grade, la edad y pues el curso, ¿no? En el caso que deseamos insertar más de un solo registro, pues digamos que acabamos de escribir la primera tupla de valores y luego de ahí le ponemos comita y si escribimos la siguiente tuplas. En este caso, pues sería otra vez el Student ID y shalala, shalala. Y pues al final, pues debemos terminar con punto y coma para indicarle que hasta ahí se acaba nuestra sentencia. Entonces, déjenme, nos vamos a Beekeeper. Porque si yo de aquí le doy clic, pues este me va a traer la consulta y pues no hay datos, ¿no? Entonces debemos usar En este caso, como acuérdense que es puzzle, pues debemos especificar primero ¿cómo se llama? El esquema, que en este caso se llama Control University. .students student ID, student name, el grade, la edad, el curso, le doy aquí espacio, values, y por ejemplo en primer valor pues es S001, ¿no? Y se llama Jorge Sierra. Pues es un alumno de 10, entonces tiene grado A, ¿no? Tiene 23 años y pues estudia, dice, toma el curso, está tomando el curso de diseño web. Entonces le doy ejecutar y pues ya hizo aquí la consulta. Entonces si yo aquí le doy vuelvo a dar clic, pues aquí está mi primer registro, ¿no? Entonces, por ejemplo, también me puedo saltar estos datos, por ejemplo, quitarle datos y nada más poner algunos como que los necesarios. Por ejemplo, que sea como una preinscripción.
el SS2 y por ejemplo Ichigo Kuchiki, ¿no? Y si le doy aquí clic, pues ya me lo agregó, pero si se dan cuenta, pues los otros valores pues se insertan nulos por default. Entonces, digamos que en base de datos, eh, pues si queremos que nuestra información esté íntegra, pues debemos evitar que tengamos muchos nulos. Entonces hay que como limpiarlos y hacer todo un proceso de ETL para poder tener una base de datos que esté consistente y no tenga tantos valores nulos, salvo que, por ejemplo, tengamos ahí como un campo de fecha de muerte, ¿no? Entonces, como que no tiene sentido si la persona sigue vivo. No tiene sentido en el caso de que llenar ese de fecha de muerte, entonces debe estar nulo hasta que se muere la persona, entonces ahí actualizamos ese valor. Y lo otro que les decía es que también puedes, lo voy a pasar para acá nada más para copiar lo necesario. En este caso vamos a ponerle ese 3 ahora a esta a Ivette Martínez. Y ella está tomando el curso de app móviles con Ionit, ¿no? Le damos comita. SS4. Igual ustedes vayan haciéndolo en su... vayan siguiendo el video en lo que yo también y pues este vato tiene 34 años. Vamos a cambiarle aquí 34. Y está estudiando el curso de jQuery con Ionit. Entonces aquí vamos a hacer unas modificaciones y pues le doy ROM. Dice que... Ok, dice que tiene más de un valor. Ok. Es que yo me salté, le borré arriba lo de student name. Entonces es Gray, Age y el curso, ¿no? Por eso me salió el error ese. Y ahí está, ya lo ejecutó. Y pues aquí si le aquí le doy un refresh, una onda así. Ahí está, F5 y ya. Pues aquí están, ¿no? los datos. Entonces aquí yo agregué más de uno. Entonces igual nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos más de una inserción, pues esto nos va a salvar. Ahí se quedó ahí. Luego de ahí, pues vamos a ver lo que son las consultas en una tabla. Pues técnicamente usamos la palabra reservada select y entre el espacio y luego va nuestro listado de columnas o campos, como le quieran llamar. Y en este caso, por ejemplo, si yo quiero traerme todas las columnas, pues utilizo asterisco, luego espacio, palabra reservada from, que es en este caso que nos va a indicar de qué tabla vamos a tener toda esa información, y luego punto y coma, y pues nos va a traer todo esto. Y en el caso, pues si queremos columnas en específico, pues especificamos las columnas que deseamos, separándolas con coma. Igual sigue from, en este caso la tabla, y cerramos con punto y coma. Si queremos darle algún alias, técnicamente igual ya lo vimos en el video de introducción a SQL, pues podemos usar ya sea esta sintaxis o utilizando la palabra reservada as para darle un alias a una columna. Y en este caso, pues igual sigue lo mismo. Nos vamos a acá. Cerramos En este caso, pues es select. No, déjeme copiar Quitar. No, vamos a quitar para. En MariaDB, todo esto, pues es sin el esquema, nada más solamente el nombre de la tabla.
Pero aquí como ahorita estamos utilizando Postgres, pues es más más tardado. De hecho, vamos a insertar estos. Déjenme los copio, los paso para acá. No, no sé qué cosa hizo esta cosa. Ya tendré que cambiarles aquí nada más. Para no perder tiempo. Y pues esto va sin esto. MariaDB. Esto lo ejecutamos. Y pues si yo hago aquí vamos a hacer lo del select. Aquí ahora vamos a hacerlo desde la consola, porque es donde más técnicamente vamos a pasar más tiempo. Entonces si yo quiero traer toda la información de mi tabla, pues utilizo el asterisco. Y aquí está. Me hice la consulta hacia la tabla students y pues aquí tengo mis dos filas, ¿no? Mis dos registros. Si yo quisiera nada más traer la información del ID, por ejemplo, student ID, a qué alumno le pertenece, y en este caso voy a ponerle un alias como nombre y qué edad tiene, por ejemplo, age, y aquí vamos a usar edad, nada más vamos a españolizarlo. Pues aquí está la salida, ¿no? El student ID, el nombre y la edad, ¿no? Entonces, aquí nosotros especificamos qué es lo que queremos, con qué datos le vamos a trabajar. Porque no necesariamente vamos a utilizar todas las columnas, nada más esas en específico. Y también, por ejemplo, aquí, como pueden ver, siempre lo utilizo todo en inglés. Y es porque, digamos que cuando nosotros vamos a validar, a certificar una base de datos, a nivel internacional, pues técnicamente los evaluadores pues son de otros extranjeros, ¿no? Entonces ellos todo lo manejan en inglés, entonces digamos que es hacerlo más fácil, y pues cuando alguien más se una a su proyecto y le pasen la base de datos, pues sea más, pues digamos que ya está familiarizado que todo es en inglés. Es muy raro verlos en español. Generalmente ves en español en el gobierno porque técnicamente no sigue los estándares y ves cosas raras, y luego a veces hay que hacer un ETL para este volver a rehacer toda la base de datos y las tablas y todo eso. Luego ahí, por ejemplo, actualizando datos de un registro. Por ejemplo, ahorita aquí estoy insertando un registro ahí que tiene todos nulos, ¿no? Pero vamos a utilizar el de hace rato que no agregamos lo que es el grado, ni la edad, ni el curso. Y en este caso, pues tiene su ID. Entonces nosotros para actualizar un registro en particular o varios, si queremos actualizar varios, pues no utilizamos el where ni lo que está adelante, después desde el where hasta adelante, ¿no? Pero si queremos actualizar uno en específico, utilizamos la palabra reservada where, que eso nos va a servir para hacer la parte de filtros. Y en update, pues utilizamos lo que es la palabra reservada update, el nombre de nuestra tabla, y luego utilizamos la palabra reservada set para pasarle las columnas que vamos a actualizar los valores. Y esto va a columna igual y el valor que deseamos que actualizar. Y después va seguido de comas, dependiendo del número de columnas que vamos a actualizar. En este caso, ahora nos vamos a Postgres. Y en Postgres, acuérdense que si le damos clic acá, vamos a minimizar es el S02, ¿no? Entonces se equivocó, por ejemplo, que el formulario pues lo mandaron y pues llegó con los datos mal, ¿no? Que el formulario conectado a PHP o Java o Python
el lenguaje de programación del backend. Entonces digamos que se equivocó. Entonces vamos a actualizar el 002. Ya no el 004, sino el 002. Entonces vamos a hacer update. Acuérdense que que aquí como estamos utilizando esquema students set, y que pues se equivocó técnicamente en el nombre porque por ejemplo lo que lo tenía conectado la persona que hizo el formulario con Facebook, y entonces en Facebook pues digamos que Daniela Cabil se llama Ichigo Kuchiki, ¿no? Porque veo mucho Bleach. Student name Cabil. ¿Qué más le faltó? La edad, el grado y el curso que está estudiando. La edad vamos a ponerle que tiene 24, 23, 24 está bien. Le doy aquí espacio para irme más hacia abajo y no se vea todo amontonado. Igual creo que ya no. Igual iba a decir que no se ve, déjame ver cómo se ve en el video. Ah, sí, sí, tiene buen tamaño. Entonces no hay tanta bronca de que, ay, no se ve. Y por ejemplo, el curso que está estudiando es Power BI. Porque lo que están estudiando es ciencia de datos, ¿no? Y es una de las herramientas que debes dominar. Si quieres ser analista de datos. Si quieres ser científico de datos, pues ya tienes que dominar lenguajes de programación como Python, Java, R, Julia, Scala, F Sharp. Aunque técnicamente yo soy más del tipo del equipo del Team Python, Scala, F Sharp. Y por ejemplo, su student ID, en este caso vamos a utilizar un registro en particular, un registro, ¿no? En este caso es el S002. Entonces me subo acá. Y aquí, como pueden ver, le voy a dar F5. Pues aquí todos sus valores están nulos, ¿no? Bueno, sus valores están nulos. Entonces le doy ejecutar. Y ya hizo la actualización. Aquí no te dice nada, pues así de que nada más te dice que una fila resultó afectada. Entonces aquí le doy F5. Y pues ya tengo la actualización, ¿no? Aquí me falló. Ah, me faltó el grado. Entonces, como ya me equivoqué, como no quiere, digamos que todos tienen, sé que todos tienen 10, ¿no? Entonces, pues, si yo no, si yo le que, por ejemplo, si yo le quito el where, entonces, ejecuto, pues digamos que a todos les va a poner ese dato. Por ejemplo, pues, soy un profe, al de sistemas, ¿no? Y olvidé agregar el where, pero acuérdense que cada alumno pues tiene su calificación, ¿no? Entonces, si pues, y por el error, pues le di bueno, si en mi sistema yo le di que tal alumno tiene C, pero digamos que en el sistema yo no especifiqué a qué alumno, pues a todos les va a actualizar. Entonces, por eso es muy importante agregar el where para que no nos pase eso. Imagínate que estemos manejando información contable y a todos les depositemos 1 millón de pesos, ¿no? Pues quedaría el caos. Y finalmente, déjeme vamos a ver lo que es la eliminación de registros. En este caso, por ejemplo, que ahora el sistema sigue fallando, ¿no? En la parte web y o el alumno sin querer le dio enter y pues se nos hace almacenar pues esta información, ¿no? Los de nulo, nulo, nulo. Entonces, pues nosotros borramos utilizando delete y aquí aparece otra vez from. En este caso, delete para borrar desde la tabla, en este caso student, delete from students. Y en este caso utilizamos where para especificarle
qué registro en particular. Si nosotros no le ponemos esto, tengan por seguro que se van a volar todos los registros de esa tabla. Entonces, si era información sensible, pues vayan preparando su currículum porque ya se volaron esos datos. De ahí que venga el meme de hizo güero, hizo un borrado o actualizó este, sin especificar ¿cómo se llama? La base de datos, el ID. Vamos a ejecutar uno. Llegamos hasta el 4, ¿no? Entonces aquí vamos a nada más a... Como los demás aceptan nulos, pues técnicamente puedo hacer esto. Punto y coma. Y le digo que corra la selección. Igual puedo usar control enter y no hay ningún problema. Ay, no lo hizo. Entonces ya aquí me voy a F5. No, no me aparecía. Entonces tardó en aparecer. ¿Qué? Dice que estoy... Pues no, aquí no hay nada. A ver, vamos a ver. No tengo el S5. No sé de dónde sacó que... Ah, ya, es que yo estoy bien, güey. y lo metí donde no era. En el esquema público. Ah, ya, es que no copié bien esto. Entonces lo de control, ahí está. Entonces tenemos nulo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es borrar ese dato. Podemos hacerlo aquí igual, darle, seleccionarlo y darle, suprimir. ah, delete row, ¿no? Darle delete row y ya nos aplicaría este comando. Pero el chiste no es el chiste es aprenderlo, ¿no? Utilizarlo. Entonces vamos a utilizar delete from, en este caso, nuestro esquema y nuestra base de datos. Where student ID sea igual a esto. Y digamos que esto ya lo ejecutó y si yo le doy aquí un F5, pues ya no está. Y entonces, por ejemplo, lo que les decía, ¿qué pasa si si no le especifican el where? Vamos a borrar nuestro. Pues ya nos volamos todas las filas. Ahí está. Entonces, mucho cuidado con cuando borren, actualicen, porque puede pasar esto. Y pues finalmente estamos llegando a lo que es la parte final de este video de esta semana 1. Y pues ahora les toca a ustedes hacer una base de datos para una empresa que se vaya ficticia que llama Walmart, que es como el Walmart, pero que existe en el juego Euro Truck y American Truck Simulator. Entonces aquí tengo mi diagrama de entidad relación, tengo mi entidad que se llama Customers y pues tiene los siguientes atributos. Acuérdense que atributo es diferente que dato. Por ejemplo, no puedo tener un atributo que se llame Pedro porque Pedro es un dato del atributo nombre. Entonces, mucho cuidado con eso, que luego pasa que ponen atributos en relación a los datos. Entonces, ahí están reprobados técnicamente. Entonces, Customers tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, 7 atributos que al final van a ser columnas. Entonces, en este diagrama de entidad-relación, pues tenemos la entidad Customer con sus 7 atributos. Y pasándolo a modelo relacional, pues tenemos pues esto, ¿no? Que es lo que queremos es, lo que quiero es que eso lo pasen pues a lenguaje SQL. Y pues técnicamente aquí está su tarea. Van a generar la base de datos para Walver, independientemente si usan MariaDB o MySQL. También pueden usar DB Fiddle
No, sí, debe Fiddle. Y el que vimos en el video de anterior a este, que es el de como el que donde presentamos qué es lo que vamos a utilizar en este curso. Ahí viene como que en el caso de que no tengan MariaDB o PostgreSQL instalado en su sistema, pues ya vimos cómo hacerlo desde el celular. Eh, y pues una vez que tengan, digamos que la primera tabla, pues van a generar una tabla para productos y aquí está un archivo que con los datos de los inserts que deben hacer. Entonces digamos que este es un Excel y ese Excel lo deben pasar a- deben ser datos ahora de nuestras base de datos. En este caso hay uno para customers y uno para productos. En el caso de productos, pues no hay un diagrama de entidad relación. Ahí sí tendrán que pensar cómo hacer eso y pues una vez que lo tengan, pues en el siguiente video, pues van a ver cómo debió quedar esta base de datos y esta tabla. Y pues eso sería todo. Y nos vemos en el siguiente video que de la siguiente semana. Y pues muchas gracias por su atención. Y no olviden darle like y compartir. Ah, caray, nos tardamos una hora. ¿En serio? Wow.